amigos, nos encontramos en Tecnología y Gerencia del Perú y hoy día vamos a hablar sobre Red Hat Mobile. Antes de hablar de Red Hat Mobile tenemos que conocer un poco cómo es el ambiente actual de toda la infraestructura móvil que existe. Para que tengan una idea, actualmente en el mundo, vamos a hacer un dibujito de fondo. Tenemos 7.000 habitantes y aunque no parezca, tenemos ya desde el 2015 7.000 millones de celulares que están actualmente, vamos a decir, siendo utilizados en el planeta. Eso nos da una infraestructura bastante grande, muy creciente, muy dinámica, que definitivamente ha afectado la forma como nosotros interactuamos, la forma como trabajamos y también ha afectado, aunque no parezca, y está afectando nuestros ambientes de negocios. Entonces estamos viendo no solamente de que hay una gran cantidad de equipos, sino que hay una gran cantidad de dinamismo en estas tecnologías. Entonces es así que, por ejemplo, tenemos celulares, por ejemplo, con tecnología de tipo Android. Entonces, Android es uno de los más empleados. Tenemos también tecnología de tipo iOS, de Apple iOS. Tenemos tecnología también, por ejemplo, con lo que es Windows Mobile. Tenemos tecnología que está, digamos, para celulares un poco, digamos, que no están dentro del ámbito de estos sistemas operativos, con, por ejemplo, HTML5. Hay algunos que usan otros frameworks, como por ejemplo Xamarin, etc. El tema es que este ambiente de celulares es muy grande, muy amplio. Ahora acuérdense que son smartphones, esto es que también tienen la integración por internet y eso hace que nos da una disponibilidad de una red, vamos a decir, muy grande, que está, vamos a decir, en el campo y interactuando en todo momento con todas las personas. En cierta forma está conectando a todas las personas y ya no solamente entre ellas, sino ahora a través del internet hacia nuestras empresas, hacia nuestras aplicaciones. Entonces es ahí donde entra la necesidad de las empresas por colocar las aplicaciones de las empresariales y hacer de que éstas lleguen y se integren a ese mundo móvil. Acá tenemos, por ejemplo, aplicaciones de tipo, por ejemplo, ERP. Tenemos CMRs, tenemos bases de datos, en fin, otras aplicaciones. Todas estas queremos conectarlas a ese mundo móvil, porque ese mundo móvil nos va a dar
la ventaja de poder extender la aplicación al campo y tener una conexión más cercana a nuestros clientes y usuarios. Es ahí donde Red Hat Mobile entra a colocar un producto muy interesante donde va a emplear tecnología de nube para integrar todas estas aplicaciones del backbone, vamos a decir del back office, con, vamos a decir, las diferentes tecnologías que existen a nivel móvil. Red Hat Mobile provee, vamos a decir, en cierta forma dos partes que son importantes. Una primera que es un framework de desarrollo en un ambiente de cloud que nos permite primero desarrollar para todo tipo de plataformas. Desarrollo toda plataforma. Eso quiere decir que vamos a generar aplicaciones y esas aplicaciones van a funcionar tanto en Android, en Apple, en Windows, etcétera, etcétera. Es decir, en todas las plataformas existentes en el ambiente móvil. Nos va a permitir utilizar servicios de la nube. ¿Qué sucede? Cuando hablamos de escalas grandes, vamos a decir escalas de redes muy grandes, necesitamos a veces utilizar servicios también grandes para el uso de nuestras aplicaciones, como por ejemplo los temas de autenticación de usuarios basados en nube, como OAuth, o por ejemplo ustedes, si se dan cuenta que a veces ustedes cuando entran a un sitio pueden loguearse con sus credenciales de Facebook. Pues cuando tenemos aplicaciones en las cuales queremos llegar muy rápido hacia los clientes, pues podemos utilizar mecanismos de ese tipo. Entonces para eso utilizamos ese tipo de servicios. Esto también, otra de las ventajas que tenemos con este framework es que tenemos una serie de componentes y objetos reutilizables y ya listos para ser empleados en nuestras aplicaciones. Es decir, con esto ya tenemos los objetos, lo único que hacemos es muy rápidamente y muy fácilmente un esquema de pantalla, colocar los objetos que queremos y enlazarnos con las aplicaciones que tenemos en el backend. Para esto, Red Hat Mobile también ofrece lo que viene a ser una plataforma. Una plataforma que nos va a permitir integrar todo lo que son las aplicaciones de backend. Es decir, que nos va a permitir hacer esta integración en forma más fácil y más amplia con diversidades de opciones de integración, y también nos va a permitir, como es una plataforma, administrar, manejar, controlar todo el tema de seguridad y una administración basada en políticas. De tal forma de manejar todo lo que viene a ser el ciclo de vida de esas aplicaciones. Es decir, con un esquema de seguridad vamos a poder tener el versionamiento, qué usuarios pueden usar qué aplicaciones, es decir, tenemos el control a través de la plataforma. Es así que tenemos en esta forma, a través de Red Hat Mobile, la integración de dos mundos, uno bastante grande y muy dinámico. Fíjense que cada 6 meses aparece una nueva versión de celular,
aparecen nuevas versiones de Android, de Apple, iOS, etc. Y es un mundo muy dinámico y donde, vamos a decir, la integración con nuestros backends, pues si lo hacemos punto a punto, pues es bastante complicado. Esto facilita conectar muy rápidamente y muy fácilmente, vamos a decir, nuestras aplicaciones de backend empresariales hacia el mundo mobile, extender esas aplicaciones, hacer que se extienda el uso para cubrir mejor las necesidades de nuestros clientes, de nuestros usuarios, y todo con una capacidad de administración, gestión y gobernanza provista por una plataforma sólida, robusta, en una arquitectura de nube que es muy escalable y muy segura. Este es Reja Mobile. Espero que les haya gustado nuestra presentación.